Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Los Rays de Tampa Bay son los actuales subcampeones del béisbol de las Grandes Ligas luego de perder la Serie Mundial el año pasado contra los Dodgers de Los Ángeles. Muchos pensaban, y esto es una historia recurrente, que los Rays difícilmente iban a competir este año después que cambiaron a su estelar Blake Snell, permitieron que Charlie Morton se declarara agente libre y luego, durante los entrenamientos, sufrieron una serie de lesiones. La más importante de ellas, la del relevista Nick Anderson, que había sido clave en el éxito del equipo en las 2 temporadas anteriores. Sin embargo, ya esto lo hemos visto en muchas ocasiones, más de 10 años, desde que los Rays se convirtieron en una franquicia que con frecuencia está en los primeros planos de la competencia en la división este de la Liga Americana, y es que encuentran la forma de estar en competencia contra equipos con mucho más poder económico que el de ellos. Sabemos que los Rays, por su presupuesto bajo, tienen que manejarse con un esquema completamente diferente a otros equipos contendores y han perfeccionado un sistema que le permite mantenerse en competencia con mucha frecuencia. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, si revisamos la historia, yo creo que la palabra clave para el éxito de los Rays ha sido flexibilidad. En momentos han tenido equipos que han dependido mucho de jugadores que son de la finca, formados por la organización de los Rays. En otros momentos, como el actual, en realidad la mayoría de esos jugadores han sido resultados de negociaciones que han hecho o de contrataciones de bajo costo en el mercado de agentes libres. De hecho, si revisamos el equipo actual de los Rays, jugadores regulares que han sido formados en la organización, la lista comienza con Kevin Kiermaier y es relativamente corta. En este momento pudiéramos agregar al torpedero Taylor Walsh, luego del cambio de Willy Adames, pero la realidad es que en la mayoría de los casos son jugadores que llegaron desde otros equipos. Y si vamos a hablar de lo que los Rays han hecho bien a lo largo de su historia, hay que comenzar diciendo que cambian bien, que frecuentemente hacen negociaciones que le dan un retorno por la inversión importante. Lo otro es que tienen sangre fría para negociar a sus jugadores cuando ya van a entrar en salarios que ellos no pueden pagar, y la realidad es que lo hacen consiguiendo buen material a cambio. Y también los Rays se han caracterizado por tomar agentes libres que no están en el mejor momento de su carrera y que por tanto pueden ser adquiridos a un bajo costo y lograr resultados con ellos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Lo otro es jugadores que no han tenido oportunidad con otro equipo porque quizá no tienen un paquete de herramientas atractivo, pero tienen alguna cualidad a la cual los Rays le ven valor y logran aprovechar a esos jugadores. Si vamos a hablar, por ejemplo, de jugadores formados por los Rays que han sido claves en la historia de la organización, y esto es importante porque vamos a ver una camada ahora de jugadores de la finca que van a ser importantes en los próximos años, pero si nos vamos hacia atrás hay que pensar en Cal Crawford, en Ivan Longoria, que ha sido quizá el jugador más importante que ha tenido la franquicia hasta ahora por la permanencia que tuvo con el equipo. Está el caso de David Price, James Shields y otros. En el caso de la generación actual, pues estaríamos hablando, claro, de Wander Franco, que es el prospecto número 1 del béisbol y que más temprano que tarde va a estar en Grandes Ligas con el equipo de los Rays, pero también de otros jugadores como el también dominicano Vidal Bruján, intermedista originalmente, pero que ahora está recibiendo repeticiones en el jardín central, porque una de las filosofías de los Rays es tratar de lograr versatilidad con sus jugadores de manera que ellos puedan tener flexibilidad posicional, y si están sólidos en una posición, como es el caso de la intermedia con Brandon Lowe, que es uno de esos jugadores actuales formado en la organización, pues pueden sacar provecho del talento de Bruján en otra posición. Puede que eventualmente veamos al prometedor jugador dominicano participando en los jardines con el equipo de los Rays. En cuanto al picheo, también estamos viendo unos brazos formados en la organización. El caso de Shane McClanahan, un lanzador zurdo que ya es parte de la rotación del conjunto, y otro como Brendan McKay, que está lastimado ahora, pero que debe ser una parte importante en el futuro de los Rays. Lo otro que es interesante es cómo jugadores que no recibieron oportunidad en otros equipos llegan a Tampa y de repente comienzan a tener éxito. Y quizá hay un ejemplo emblemático que me gustaría mencionar, que es el de Ben Zobrist. Zobrist era un jugador que nunca fue considerado prospecto,
en su época en la organización de los Astros de Houston. Por ahí por el año 2006 ya los Rays sabían que Aubrey Huff, que había sido un estelar para ellos en esas temporadas de muchas derrotas, estaba cerca de declararse agente libre y que había llegado el momento de cambiarlo. Bueno, enviaron a Huff al equipo de Houston y consiguieron un jugador de liga menor virtualmente desconocido llamado Ben Zobrist. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, que 2 años más tarde ya era un jugador importante en el equipo de los Rays, y en esa era de Joe Maddon, que comenzó en el 2008 y que le permitió al equipo ir a la postemporada en varias ocasiones, Zobrist estuvo ahí, luego se fue con Maddon al equipo de los Cachorros de Chicago con una parada breve en Kansas City. Pero ese es un ejemplo de un jugador que no era prospecto, pero que fue extremadamente valioso para Tampa Bay. Y el caso de Nick Anderson, que fue un relevista adquirido desde los Marlins ya después de cumplir 25 años y se convirtió durante un periodo de, digamos, año y medio en el hombre más importante en ese bullpen de los Rays. Si vamos a hablar de jugadores que quizás no llegaron en su mejor momento a Tampa y por eso la organización aprovechó, pudo firmarlos o adquirirlos a un costo relativamente bajo, los tuvieron con éxito durante un periodo corto y luego permitieron que se declararan agentes libres y de alguna manera estar en Tampa les sirvió como trampolín para relanzar su carrera. Hay varios ejemplos de dominicanos. Hay que recordar que Rafael Soriano estaba con los Bravos de Atlanta luego de haber sido sometido a una cirugía Tommy John y fue adquirido por el equipo de los Rays en 2010. Allí tuvo la mejor temporada de su carrera hasta ese momento, salvando 45 partidos. Fue su único año en Tampa porque se declaró agente libre y pudo firmar un contrato de 3 años y $35 millones con los Yankees para servir de preparador de Mariano Rivera. Otros ejemplos así de brazos de bullpen está el de Joaquín Benoit, que después de sus años en Texas tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, perdió toda la temporada de 2009, regresó en el 2010 con los Rays, fue un excelente preparador de mesa precisamente para Soriano y eso le permitió conseguir un contrato de 3 años, 16.5 millones con el equipo de los Tigres de Detroit, donde Benoit tuvo una muy exitosa segunda etapa de su carrera, llegando inclusive a los playoffs en varias ocasiones. También está el caso de otro relevista dominicano, Fernando Rodney, que venía de unos años por debajo en Anaheim. Cuando llegó a los Rays en 2012, tuvo allí la mejor temporada de su carrera, salvando 48 partidos, y eso le permitió seguir lanzando como cerrador por unos años más. Así que esos son buenos ejemplos de, vamos a decir, proyectos de reconstrucción de carreras, hombres que los Rays adquieren quizá no en la cúspide de su rendimiento de grandes ligas y logra rescatarlos, aunque los tienen por un periodo relativamente corto. Si vamos a hablar de cambios, quizá comenzar por el último. Recientemente los Rays enviaron a Willy Adames al equipo de los Cerveceros de Milwaukee y esta es una demostración de cómo esa organización actúa con sangre fría cuando tiene que hacerlo. Y lo digo porque Adames era un jugador valioso para los Rays y quizá el más popular del equipo, él y Kevin Kiermaier. Sin embargo, necesitaban ayuda para su bullpen, sabían que podían conseguir eso con el equipo de los Cerveceros y que tenían profundidad de sobra en las posiciones del medio del infield. La primera opción fue el jugador Taylor Walls porque es el que está más avanzado, pero eventualmente será Wander Franco. Y así Adames fue cambiado al equipo de Milwaukee y resulta que uno de los relevistas adquiridos en ese cambio, J.P. Fearson, está inclusive cerrando juegos para los Rays. Pero si nos vamos hacia atrás y pensamos en algunos de los cambios que han hecho en su historia, recordemos el primero, y lo menciono de primero porque pienso que ha sido el mejor de todos. En 2018 envían a Chris Archer, que era un lanzador establecido con ellos, pero que había tenido unos años de relativo bajo rendimiento, lo envían a los Piratas de Pittsburgh. En esa negociación consiguieron a Austin Meadows, que desde nuestro punto de vista es, por lo menos hasta que Franco llegue a Grandes Ligas, el jugador de más talento ofensivo en esa alineación. Pero más importante, consiguieron al lanzador Tyler Glasnow, que hoy por hoy es el as de la rotación de los Rays. Y hay un tercer pitcher, Shane Baz, que está entre los principales prospectos de la organización y que muy pronto podría estar ayudando al equipo de Grandes Ligas. Esa es una demostración de cómo ellos cambian, pero hay otros ejemplos. Delmon Young en 2007 fue enviado a los Mellizos de Minnesota. En esa negociación los Rays consiguieron al lanzador Matt Garza y al torpedero Jason Bartlett.
Y resulta que al año siguiente, esos dos jugadores fueron claves en ese equipo de 2008 que llegó a la Serie Mundial contra los Phillies de Filadelfia. Está el ejemplo también del mismo Garza cuando ya llegó al punto donde iba a comenzar a devengar salarios más altos, se acercaba a la agencia libre, lo envían a los Cachorros de Chicago, estamos hablando de 2011, y fue en esa negociación donde adquirieron a Archer, a quien le sacaron muy buen provecho por unos años, hasta que eventualmente lo incluyeron en la negociación con el equipo de los Piratas. Otros movimientos, bueno, el de Sobres por Aubrey Huff que mencioné, y ese donde adquirieron a Rafael Soriano desde los Bravos de Atlanta por Jesse Chávez. Obviamente, cuando un equipo hace tantas negociaciones, no todas son exitosas, pero la lista de buenas adquisiciones de los Rays es bastante larga. En el caso de esta temporada, como decía, es un equipo que depende de jugadores que han llegado de otras organizaciones. Solo hay que revisar los principales, por ejemplo, hombres de la ofensiva. Austin Meadows llegó desde los Piratas. Joey Wendell, originalmente firmado por los Atléticos de Oakland, se ha convertido en un infielder importante en el equipo de los Rays. El receptor Mike Zunino llegó vía agencia libre en un momento que su valor estaba bajo porque había tenido unas temporadas de poco rendimiento con el equipo de Seattle. Randy Arozarena, incluido en una negociación con los Cardenales de San Luis. El caso, si nos vamos al picheo, de Tyler Glasnow, que llegó en ese mismo cambio de los Piratas. O sea que es un historial sólido ya de mucho tiempo que prueba que los Rays tienen un sistema que funciona. Puede que no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que ellos hacen, la utilización del opener, el hecho de sacar a los abridores temprano en los partidos cuando ya le dan 2 vueltas a la alineación independientemente de cómo estén lanzando, pero es un modelo que le ha dado resultados de manera consistente y le ha permitido permanecer competitivos a pesar de que no hay una gran desigualdad desde el punto de vista económico entre ellos y los principales equipos de esa división como los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Los Rays acaban de cerrar un impresionante mes de mayo donde ganaron 16 de sus últimos 17 partidos y tuvieron marca de 22-6, demostrando que una vez más hay que tomarlos en cuenta en esa lucha en la división este de la Liga Americana. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe, ya nos juntaremos en una próxima ocasión. Si disfrutaron este segmento, pues los invitamos a que se suscriban y así pueden estar pendientes de nuestros próximos videos. Muy buenas, amigos.